les estaba comentando. Poder estudiar lo que es la parte de los fenómenos subjetivos, se utiliza pues una rama de la filosofía que es la fenomenología. Y la fenomenología específicamente, chicos, trata de describir los fenómenos subjetivos del paciente tal como los experimenta al momento que nos los representa, es decir, nos los dice, ¿no? Entonces, para acá, justamente Karl Jasper utiliza ese método fenomenológico y lo lleva justamente a la descripción psicopatológica. Es decir, para él uno de los pilares básicos para poder entender la vivencia subjetiva del individuo es la comprensión. Entonces, va a haber fenómenos, chicos, que vamos a poder comprender, fenómenos psíquicos, que vamos a poder comprenderlos, y va a haber fenómenos psíquicos que no vamos a poder llegar a comprender. Entonces, acá es muy importante que el hecho de comprender sea sinónimo para ustedes de algo secundario, ¿correcto? Se puede entender. Por ejemplo, si yo me encuentro triste o estoy deprimido, mi pensamiento, entre comillas, se va a contaminar con ideas de contenido negativo hacia el futuro. Entonces, eso es comprensible. Sin embargo, yo no voy a llegar a comprender por qué una persona, de repente o progresivamente, empieza a experimentar ideas de que alguien le está poniendo veneno a su comida y atribuye de repente un sabor extraño, desarrollando una alucinación gustativa y olfativa en la comida, y empieza a desarrollar esa idea. Pero yo no puedo llegar a comprender por qué experimenta eso, independiente del contexto social y cultural, ¿ya? Entonces, la comprensión, según Jasper, es el método idóneo para entender la vida psíquica del individuo, relegando la explicación al mundo físico. Entonces, para eso tenemos dos cosas en la fenomenología y en general en la psicopatología descriptiva: la observación objetiva de la conducta. Ustedes que están llevando semiología están viendo signos y síntomas. Los signos es lo que yo puedo objetivar, lo que yo puedo observar, ¿no es cierto? Lo que yo también puedo medir, por ejemplo, taquicardia, bradicardia, taquipnia, bradipnia, eso puedo observar y puedo objetivar. El paciente, por ejemplo, me puede referir sensación de alza térmica, ¿correcto? Yo puedo tocarle la piel y la puedo sentir caliente, ¿correcto? Eso ya es un signo. Y además lo puedo cuantificar tomándole la temperatura. Eso es un signo. Pero en psicopatología van a haber algunos signos, específicamente en la segunda fase vamos a ver psicomotricidad, donde se puede observar eso. Vamos a tener observación objetiva. Luego tenemos que tener una terminología precisa, chicos. Es decir, yo no puedo, nosotros tenemos que, y ese es el objetivo de la psicopatología con el método comprensivo, ¿no? Si un paciente me refiere que ya no, por ejemplo, ¿no? Ya no disfruta de hacer las cosas, o de repente, ¿no? En signo, el paciente está indiferente hacia las demás cosas de su entorno. Yo no le voy a poner como signo indiferencia, ¿no? Yo tengo que clasificar ese signo, y todos como que conocemos, vamos a conocer psicopatología, tenemos que dominar ese término que sería apatía, la indiferencia hacia el entorno. ¿Sí? Es terminología precisa. Y justamente otra de las cosas muy importantes para Jasper, aparte de la comprensibilidad, es la diferenciación entre forma y contenido, ¿correcto? Una cosa es el contenido, casi no nos interesa, ¿correcto? Lo que nos importa es la forma de cómo se está formando esa alteración psicopatológica. Y la forma va a tener que ver con lo primario y lo secundario, y lo comprensible y lo incomprensible, ¿sí? Y justamente acá lo que les decía, la diferenciación entre primario y secundario. ¿A través de qué? Como les he dicho, la fenomenología utiliza el entendimiento empático. Porque a través del entendimiento empático yo voy a poder experimentar o poder entender la tristeza que tiene un paciente, por ejemplo. Y yo les decía en la anterior clase, ¿cómo yo puedo identificar tristeza
Sí, nunca me he sentido triste, pero algo que no voy a poder llegar a comprender, porque probablemente ninguno de nosotros en esta sala ha experimentado una alucinación auditiva franca, ¿no es cierto? De que alguien me está hablando al oído y me está ordenando cosas que tengo que hacer, ¿no es cierto? Eso es incomprensible y sería primario, ¿no es cierto? Y a través del entendimiento empático nos ponemos como médicos en los zapatos emocionales y cognitivos de la otra persona, es decir, en el paciente. Y acá tenemos un ejemplo. Una mujer de 63 años confrontó a su nuevo vecino y lo acusó de estar espiándola, insistiendo en que él era su antiguo supervisor de trabajo. La paciente nunca había llegado a casarse y vivía sola. Tenía como antecedente una vaga historia de un pasado psiquiátrico, enfermedad que generó distanciamiento familiar y que fue diagnosticada con esquizofrenia, por lo cual se le prescribió medicación antipsicótica. Sin embargo, sus quejas sobre que personas extrañas estaban en su habitación y que alguien dejaba comida en su cama condujeron a un aumento de la dosis del medicamento. Ahora miren, el objetivo, por ejemplo, desde el método empático o desde la fenomenología es describir qué forma tienen estas alteraciones. Ver cosas donde no hay un estímulo, se denomina alucinación. La modalidad sensorial, ¿cuál sería? Visual, auditiva, olfativa. ¿Qué está viendo? Es una alucinación visual, ¿ya? Y ver personas pequeñas, ¿es algo simple o es algo complejo? Es decir, en estructura. Es muy diferente ver luces a ver una persona pequeñita, ¿no es cierto? Sería complejo. Entonces, lo que tiene la paciente acá son alucinaciones visuales complejas. Y además, después de darle la medicación, la paciente experimenta aumento de la rigidez muscular, se incrementa el discurso desorganizado, hay irritabilidad e incapacidad para cuidarse ella misma. Por este motivo se le ingresa a un servicio de neurología. Sin embargo, dense cuenta acá, el estado de la paciente empeora, ya que se queda postrada en la cama, muda, inmóvil y empieza a experimentar fiebre. Se evidencia además taquicardia y hay alteración de las funciones vitales, ¿no? Ya no comía y tampoco ingería líquidos, por lo cual se indicó hidratación endovenosa y alimentación por sonda nasogástrica. Desarrolló además incontinencia urinaria y fecal. En la evolución aguda del cuadro se realizó descarte de un posible cuadro de encefalitis por instauración aguda de la sintomatología. Su condición empeoró y presentaba un estado de conciencia fluctuante. La familia, preocupada por su condición, empezó a realizar coordinaciones para ingresarla a una casa de reposo. Una última evaluación, debido al inicio agudo de la sintomatología, calificó el cuadro por la presencia de sintomatología psicomotora como un síndrome catatónico, a descartar un probable síndrome neuroléptico maligno. Esto lo vamos a ver, chicos, cuando hagamos psicomotricidad en la siguiente fase, ¿no? Porque ven que más que todo son alteraciones a nivel de la parte psicomotora de su actividad, ¿no es cierto? Y el síndrome neuroléptico maligno es una complicación grave asociada al uso de antipsicóticos, específicamente de alta potencia, como es el haloperidol, que se utiliza, seguro en sus prácticas han visto, ¿no?, que se utiliza con bastante frecuencia haloperidol. Y la paciente tenía además un reflejo de presión incrementado, negativismo y adoptaba posturas extrañas. Se le indica lorazepam, que es una benzodiazepina, 2 miligramos ampollas, una ampolla micromuscular cada 6 horas, mejorando la sintomatología y confirmando el diagnóstico. Mejoró temporalmente algo la rigidez, que permitió que la paciente hable algunas palabras, y luego, por el compromiso y además por el riesgo de darle otro antipsicótico y que se exacerbe más el neuroléptico maligno, se le indica terapia electroconvulsiva bilateral. Resolvió la catatonía. La catatonía es toda esa sintomatología, ese conjunto de signos y síntomas asociados a la alteración psicomotora, aunque aún persistía un leve aumento del tono muscular y leve temblor en reposo. La paciente ya pudo vestirse, alimentarse y cuidarse sola. Podía establecer una conversación de manera normal la mayor parte del tiempo y reveló que las personas extrañas en su habitación eran unos hombrecitos azules, ¿correcto? Y que la comida que vio en su cama eran restos de fruta. Sin embargo, por momentos respondía brevemente y caminaba por la unidad de la hospitalización tocando objetos ordinarios como si no los llegara a reconocer, ¿correcto? Entonces acá estamos viendo un compromiso probablemente médico después del inicio de sintomatología en una paciente que ya tiene sintomatología psiquiátrica, ¿no? Entonces nosotros tratamos, utilizando la fenomenología, redefinimos las características clínicas. La paciente, ¿qué tiene, no?
está identificando de una manera errónea a una persona y está pensando que esta persona le quiere hacer daño, es el vecino. Entonces, esa forma de esa idea toma el nombre para nosotros, utilizando una sintomatología precisa, de delirios de identificación errónea, ¿correcto? Y además lo que les decía, ¿qué estaba viendo la paciente? Tenía una alucinación visual compleja y ese nombre específicamente en psicopatología toma el nombre de alucinaciones visuales liliputienses, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ¿quién no ha leído los viajes de Gulliver, no es cierto? Entonces ahí hablamos de alucinación, vamos a ver chicos, alucinaciones visuales liliputienses cuando son chiquitas y alucinaciones visuales gulliverianas cuando son grandes, ¿ya? Los hombrecitos azules y además signos motores de los ganglios basales, porque estamos viendo que hay rigidez e hipersensibilidad a los antipsicóticos. Se realiza una historia clínica más exhaustiva y esta reveló una historia de varias caídas y una preocupación varios años antes de que podría estar desarrollando una enfermedad de Parkinson. Y el diagnóstico de una demencia por cuerpos de Lewy fue establecido. Entonces, miren, nos vamos a dar cuenta de la edad de la paciente, ¿no? 63 años. Ya por encima de los 60 años se puede desarrollar un cuadro de deterioro cognitivo. Y esto es justamente lo clásico que sucede en una demencia por cuerpos de Lewy. Esta es una imagen de Netter. Entonces, a veces, chicos, muchas veces, ¿y por qué es importante esto, no? Yo de repente puedo pensar que porque el paciente tiene esquizofrenia, la sintomatología va probablemente persistir en el tiempo, pero si yo veo que esa sintomatología cambia, tengo que pensar que algo más está pasando, porque clásicamente lo que nos dice la literatura es que pacientes que tienen una psicosis probablemente funcional, es decir, donde no hay una alteración orgánica, es poco probable que tengan alucinaciones visuales, ¿correcto? Entonces, acá justamente les traigo, es peligroso distorsionar la observación con la interpretación, es decir, nosotros el objetivo de la psicopatología descriptiva y del método fenomenológico no es darle una adjudicación teórica a la sintomatología, ¿correcto? Es simplemente describir, clasificar y sistematizar y tener una terminología precisa para poder entendernos entre todos al momento de utilizar un término. Y ese justamente va a ser el ejercicio cuando se les tome el examen. Se les describe un tipo de experiencia subjetiva del paciente y ustedes me tienen que identificar cuál es, conociendo ya las definiciones, ¿sí? Entonces, acá, justamente en una demencia por cuerpos de Lewy, empieza a haber depósitos de proteínas alteradas a nivel del metabolismo neuronal. Específicamente acá tenemos los cuerpos de Lewy que son intraneuronales y se depositan también en los y se empieza a perder estas neuronas que tienen estos depósitos están ubicadas en los ganglios basales en el cuerpo estriado y al estar ubicadas en los ganglios basales en el cuerpo estriado hacen que el paciente, cuando se le administre un antipsicótico clásico que bloquea los receptores de dopamina, se exacerbe la sintomatología motora mimetizando o teniendo una sintomatología muy parecida a una enfermedad de Parkinson, característico por la fase mímica, el temblor, rigidez, la postura y la marcha a pequeños pasos con imantación al suelo. Y característicamente en la demencia por cuerpos de Lewy aparecen alucinaciones visuales, que es justamente lo clásicamente distintivo, ¿correcto? Entonces, acá el examen físico en medicina es inválido cuando yo doy una interpretación. Yo no puedo, digamos, lo ideal es decir, ¿no es cierto? El paciente es un varón adulto de 60 años. Yo no puedo decir el paciente es un hombre viejo, porque ahí ya estoy interpretando, ¿no es cierto? Lo que a veces nosotros hacemos en psicopatología y en el examen mental es colocar, ¿no? Paciente, varón, adulto, que aparenta mayor edad a la referida, pero dependiendo de nuestra observación de nuestra observación directa. Entonces, la observación objetiva enfoca la conducta, es decir, el comportamiento del paciente, como una expresión de la función cerebral, es decir, hay interacciones entre nuestro cerebro y el resto de nuestro organismo y además nosotros interaccionamos con las demás personas. Nos va a llamar la atención, por ejemplo, que un paciente empiece a aislarse, que no quiera tener contacto social con las demás personas, ¿no es cierto? O que probablemente en la parte del aspecto y actitud hacia el examinador, el paciente no establezca contacto visual conmigo,
o empiece a mirar a otro lado, o empiece a estar un poco suspicaz cada vez que yo le comento algo, empiece a estar desconfiado, ¿correcto? Eso se valora en aspecto y actitud hacia el examinador. Y acá tenemos, por ejemplo, ejemplos. Un hombre de 44 años iba vestido como Robin Hood y deambulaba por su barrio robando tiendas de abarrotes, amenazando a los dependientes con su arco y flecha, y luego regalaba el dinero que robó a extraños que conoció en la calle. ¿Qué les parece la conducta? ¿La conducta es normal? No es normal. Es una conducta bizarra o una conducta extraña, ¿no es cierto? Un hombre de 39 años se colocó. Nosotros solamente por esta conducta podríamos decir que el paciente tiene esquizofrenia o está maníaco. No, tendría que evaluar más cosas, ¿no es cierto? Un hombre de 39 años se colocó tornillos de metal en sus piernas para poderse proteger de los rayos que podía sentir que intentaban controlar su mente. No tenía expresión emocional y pasaba el día en cama con una manta sobre la cabeza para mayor protección frente a esos rayos. Hablaba muy poco, llegando a ser incomprensible por momentos, ¿correcto? Acá, ¿qué es lo que también nos llama la atención? La conducta, ¿no? Esa interpretación, por ejemplo, de ponerse tornillos de metal en sus piernas para protegerse de los rayos, es una conducta extraña o bizarra, ¿no es cierto? Y un hombre de 33 años fue llevado al hospital por la policía debido a que estaba actuando como un animal salvaje, caminando sobre sus 4 extremidades, gruñendo y tratando de morder a la gente en la calle. En el hospital se tornó mudo e inmóvil y adoptaba posturas incómodas impuestas por el médico que lo evaluó. En general, todas estas conductas, como les estoy indicando, algo bizarro es algo extraño, ¿no es cierto? Que no es normal, no es, digamos, algo que normalmente se presenta. Y lo que más nos llama la atención acá son las conductas de estos pacientes, que no son conductas normales dentro de un contexto sociocultural, ¿no es cierto? Y el uso de terminología precisa. Entonces, la información que vamos nosotros a obtener de la historia clínica, tenemos que tratar de organizarla en nuestra historia y al final la historia clínica, el objetivo es que sea comunicada a otras personas, o que venga un otro médico, revise esa historia clínica y puede entender qué estoy colocando ahí. Entonces, valoraciones vagas o ambiguas no son útiles. Yo no puedo colocar, por ejemplo, en semiología, el latido del corazón no suena normal, ¿no es cierto? No puedo colocar eso. Eso lo puede colocar una persona que no estudia medicina, ¿no? O la respiración suena extraña, ¿sí? Sin embargo, justamente para eso es la terminología precisa que utiliza Jaspers, ¿no? Es válido también con los síndromes conductuales, con lo que nosotros estamos viendo en psicopatología. Al describir un paciente que tiene un lenguaje incomprensible, es porque yo no puedo llegar a entender lo que él dice. Es decir, su lenguaje no tiene una calidad general. Es decir, no tiene probablemente una sintaxis, no sigue las reglas normales de la gramática, de la sintáctica, para que yo pueda de repente entender ese mensaje. O su conducta es bizarra, o de repente está confuso, es decir, no está orientado en tiempo, espacio o persona, sugiere que tiene una alteración. Y abarcar diferentes conductas que tienen diversas implicaciones diagnósticas. Esto es lo que nos permite la terminología precisa. Y eso es lo que nosotros denominamos traducción psicopatológica. Pasen, por favor. Traducción de la vivencia del paciente tal y como se presenta a una terminología que todos nosotros podamos entender, ¿sí? Y luego justamente lo que yo les estaba diciendo, ¿no? La gran diferencia entre comprensible e incomprensible. Un profesor de música de 33 años no pudo reconocer a sus alumnos ni a su joven hija. Ya no podía leer música, fue tratado innecesariamente por depresión, trastorno de conversión y luego psicosis. Pero su, entre comillas, aparente confusión fue eventualmente reconocida como una agnosia visual, es decir, prácticamente no veía, siendo una característica distintiva de una enfermedad degenerativa cerebral. A medida que se desarrollaron dificultades motoras y de otro tipo, se le diagnosticó una forma de enfermedad que es de Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Y encontraron un paciente durmiendo en una caja de cartón, en el estante de un armario de almacenamiento en la unidad de hospitalización. ¿Esto es extraño o no es extraño? Por supuesto. Cuando se le preguntó por qué dormía ese paciente ahí, respondió:
Estoy sitiado por ellos, son holovisiones, el cubo guarda la sangre de las vísceras. ¿Llegan ustedes a entender esto? No se entiende para nada. Este discurso es parafásico y a veces se lo denomina disgregado, es decir, entre idea e idea no hay una conexión, se pierden las asociaciones, ¿correcto? Y el paciente además tiene otras características de enfermedad. Su afecto está embotado, no hay una respuesta normal frente a los estímulos externos y además siente que su pensamiento probablemente alguien le está quitando sus ideas y además también una agencia externa desde un agente externo está influyendo sobre sus ideas y quiere controlar sus ideas. Y es incomprensible, yo no puedo llegar, ¿cómo el paciente puede llegar a comprender eso? ¿Correcto? Vamos con un ejemplo 4. Miren, un hombre de 38 años escuchó gritos afuera de la puerta de su departamento, escuchó a alguien decir vamos por él. Temiendo quedar atrapado, abrió la puerta de su casa para escapar, vio a varios hombres al otro lado del pasillo del apartamento peleando con cuchillos. Cuando lo vieron se abalanzaron sobre él y le gritaron a él, mátalo. Aterrado, bajó corriendo las escaleras y salió a la calle. Los hombres lo perseguían gritando y agitando sus cuchillos y en un repentino y fuerte pop, los hombres se transformaron en perros, que se abalanzaron sobre el hombre y empezaron a morderle en las piernas. Él indicaba sentir sus mordiscos y la sangre corriendo por sus piernas. Él sabía que los perros pronto lo derribarían al suelo y se lo devorarían. Corrió gritando por la calle, terminando en un callejón. El callejón no tenía salida. Se volvió hacia los perros y en un repentino y fuerte pop, los perros se transformaron en 2 policías que lo llevaron a una sala de urgencias. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está experimentando, por ejemplo, aquel paciente? Yo no voy a poner en la historia clínica, ¿no? El paciente ve perros, ¿no es cierto? En el examen mental yo no voy a poner el paciente ve perros. En la descripción sí, ¿no? En la anamnesis sí. Paciente que refiere que al momento de iniciar enfermedad empezó a experimentar, entre comillas siempre, ¿no? Describiendo lo que el paciente dice, ¿no? Empezó a experimentar ver perros, los cuales de repente en algún momento se abalanzaron contra él, empezó a sentir probablemente que lo mordían, y eso se va a llevar a una traducción a nivel sensoperceptivo. Van a ser alucinaciones visuales complejas, van a ser también alucinaciones senestésicas. La parte senestésica tiene que ver a las sensaciones en nuestro cuerpo. Correcto. Entonces, respecto al ejemplo 4, ¿qué nos dice la psicopatología de este paciente? ¿Por qué está caracterizada la sintomatología de este paciente? Por su forma. Es decir, a nosotros lo que nos importa es la forma, no el contenido de las alucinaciones. ¿Cuál es la forma? La forma son alucinaciones visuales. Múltiples alucinaciones de contenido aterrador en múltiples modalidades sensoriales y además, asociado a esas alucinaciones, el paciente empieza a desarrollar un componente a nivel del contenido de su pensamiento, ideas deliroides de persecución, asociado ¿a qué? A gran ansiedad y agitación. Lo que no nos importa, chicos, es la alteración en la forma constante de la percepción como experiencia anómala, eso sí nos importa. Cómo se está alterando la percepción. ¿Sí? Es decir, el paciente no está teniendo una percepción normal de su entorno. Está viendo cosas donde no hay. Entonces, eso se denomina alucinación. ¿Ya? Pero ¿qué no nos importa? No nos importa el contenido, chicos, de las alucinaciones. Lo que nos importa es que este paciente está experimentando una alucinación. Pero ¿qué es lo que le genera probablemente el terror o el sufrimiento al paciente? Le genera justamente experimentar esas alucinaciones, ¿correcto? Y para Jasper nos dice, la forma debe mantenerse distinta de un contenido que a veces puede cambiar. Por ejemplo, la forma de una alucinación ha de distinguirse de su contenido. Si se trata de un hombre o de un árbol, figuras amenazantes, paisajes pacíficos, percepciones, ideas, juicios, sentimientos, impulsos, la conciencia de sí mismo, son todas formas de fenómenos psíquicos. Denotan el modo particular de existencia en el contenido que se nos presenta. ¿Sí? Lo que nos importa en psicopatología descriptiva, por eso no tiene una teoría, chicos, no se teoriza en psicopatología descriptiva, es la forma, la alteración.
la alteración de la forma. Entonces, Karl Jasper y el uso de la fenomenología, justamente lo que les digo, ¿no? La diferenciación entre la forma y el contenido. Forma y contenido son esencialmente diferentes, pero están íntimamente entrelazados. Entonces, la forma es una modalidad de sentido en la cual se nos representa, por ejemplo, o se nos presenta una percepción, o en el ámbito cognitivo se va a experimentar en forma de una idea específica, es decir, un contenido particular de la vida psíquica del individuo. Y aquellos aspectos impersonales de los síntomas mentales que van a permitir garantizar su estabilidad en el tiempo y en el espacio, es decir, va a haber formas constantes o elementos constantes que van a ser lo normal, ¿correcto? Y el contenido es la coloración de esa experiencia subjetiva. ¿Por qué nosotros nos ponemos a pensar que anteriormente, o en la época, ¿no es cierto?, de estas instituciones que existían cuando había la Guerra Fría en los finales de los años 80 y inicios del año 90, entre la URSS, la ex Unión Soviética, y Estados Unidos? ¿Por qué creen, chicos, que había más ideas o alucinaciones que tenían que ver con alucinaciones, por ejemplo, que tenían que ver de que alguien me ha insertado un microchip en el cerebro, ¿correcto? Y alguien justamente me está, a través de ese microchip, son agentes de la KGB o agentes de la CIA, y agentes de la CIA que probablemente me están persiguiendo. Entonces, cada contexto temporal, chicos, va a colorear la experiencia subjetiva del individuo y le va a dar el contenido a la alteración en esa forma. Lo que yo quiero que recuerden, esto es de repente a veces un poquito difícil de entender, pero lo que yo quiero que recuerden, y lo que probablemente nosotros les vamos a preguntar en el examen, es qué es lo que le interesa a la psicopatología descriptiva. ¿La alteración en el contenido? No, me interesa la forma, ¿correcto? Y esa forma nos va a permitir diferenciar entre lo que es primario y lo que es secundario. Fija. Exacto. Si un paciente, por ejemplo, delirante, dice que hay un complot en su contra y que la CIA lo está espiando, mientras que otro paciente delirante dice: mi empleador está conspirando para matarme porque sé de sus actividades ilegales, ambos pacientes presentan esa convicción de esa idea, es decir, tienen un delirio persecutorio. Y tienen un delirio, que es la forma, pero persecutorio, que es el contenido, y están probablemente con un cuadro psicótico. Y el contenido va a variar, pero el contenido no va a cambiar nada sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento y sobre su pronóstico. Es decir, en psicopatología descriptiva el contenido no nos interesa, chicos, mucho. Lo que nos importa más que todo es la forma, es decir, la forma de la idea. Delirio, es por eso cuando veamos pensamiento, vamos a estudiar, digamos, alteraciones en la forma del pensamiento, por ejemplo. Y otra cosa va a ser el contenido cuando lo diferenciamos, ¿sí? Entonces, acá, el contenido del delirio de un paciente también es menos importante que el propio hecho que el paciente tiene una creencia falsa y fija, ¿no es cierto? Esa es la forma, y no se deba a otra alteración psicopatológica. ¿Correcto? Y otra de las cosas justamente que yo les comentaba es que hay fenómenos primarios y secundarios. La distinción entre primario y secundario se da en términos de, como les estaba explicando al inicio, de la comprensión. Lo comprensible es probablemente lo secundario y lo incomprensible es lo primario. Lo primario, ¿no es cierto?, es inmediato y definitivo. No puedo llegar, por más que yo me trate, digamos, de aproximarme lo más que pueda a través del método empático a la experiencia del paciente, no puedo llegar a comprender por qué ese paciente está desarrollando esa sintomatología. O sea, no puede reducirse más para su comprensión, es decir, es incomprensible. Y lo secundario es lo que emerge de lo primario y puede ser entendido, lo que les decía, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy con un cuadro, estoy deprimido, es muy probable que la atención y mi concentración se vean contaminadas por ese ánimo deprimido. No voy a poder concentrarme, ¿por qué? Porque estoy con más cogniciones negativas o probablemente
estoy rumiando respecto a lo que me está pasando en este momento o a lo que me va a pasar en el futuro, pero de manera negativa. Entonces, un paciente bajo los efectos de la cocaína cree que es el mejor piloto de autos del mundo. O sea, eso ya sería secundario, porque ¿qué está provocando tener esa idea probablemente deliroide de contenido megalomaníaco, ¿no es cierto? ¿Qué está generando eso? La intoxicación por la cocaína. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que sucede, por ejemplo, cuando un paciente está con un episodio maníaco y tiene un estado de ánimo eufórico, duerme una hora, tiene mucha energía y puede creer de repente que puede invertir en la bolsa de valores, saca todos sus ahorros y invierte en la bolsa de valores y al día siguiente pierde todo. Pero esa conducta, probablemente esas ideas de que puede ser el mejor inversionista en ese momento, derivan de qué? Del estado de ánimo eufórico. ¿No es cierto? Se dan cuenta la gran diferenciación entre primario y secundario, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito del método fenomenológico, no? Una paciente describe que ha perdido el interés en jugar con sus nietos y a pesar de que lo hace, no lo disfruta. Entonces, describir estas experiencias internas, lo que les decía, esto que experimenta la paciente solo le sucede con sus nietos o con otras actividades. Ordenarlas, estamos ordenando estas experiencias internas, dar una terminología precisa o fiable mediante la cual nosotros podamos comunicarnos entre nosotros. Y a través del método empático, en algún momento, tratar de ponernos en los pies de la paciente. ¿Por qué esta paciente, si probablemente ya es una abuela que anteriormente disfrutaba con sus nietos y ahora ya no lo hace? A ver, me voy a poner a tratar de experimentar qué pasaría si yo de repente salgo con mis padres a comer y ya no disfruto su compañía, ¿cómo me sentiría? Ese es el método empático. Y este término que utilizamos se denomina anedonia, la incapacidad de poder experimentar placer, ¿correcto? O la disminución del interés. Y las conclusiones, chicos, respecto a psicopatología descriptiva y el método fenomenológico. Entonces, la psicopatología descriptiva, como lo hemos visto, describe, categoriza y define experiencias anormales expresadas por el paciente, ¿correcto? Por eso en la historia clínica que ustedes realicen van a describir lo que el paciente experimenta, entre comillas, siempre, ¿no? Y luego, también aunadas a la observación en su conducta, a través, y el médico a través de esto, ¿qué va a hacer? Basado en el método fenomenológico y a través de una escucha atenta, el método empático, la observación cuidadosa y la comprensión también a través de la empatía, vamos a poder definir qué es esa experiencia, ¿correcto? Y la semiología psiquiátrica, chicos, la semiología o semiótica es lo mismo probablemente que psicopatología descriptiva en la parte europea. Entonces tiene que ver con, la semiología es el estudio de signos y síntomas, y la propedéutica es la enseñanza preparatoria para un determinado conocimiento. Entonces, esto es semiología psiquiátrica. Semiología psiquiátrica, chicos, para nosotros es lo mismo que psicopatología descriptiva, ¿correcto? Entonces, la vida mental de un individuo es un todo, es una unidad. Simplemente cuando nosotros hemos visto, por lo menos con los grupos que yo tengo, y hemos visto el examen mental, por convención o por un denominado fin didáctico, un convencionalismo, yo trato de separar las funciones mentales, porque al final el ser humano no funciona, digamos, con pensamiento a un lado, con afecto a otro, con senso-percepción al otro lado, con la memoria al otro lado, sino funciona como un todo, ¿correcto? Solamente con fines didácticos, y también con fines didácticos separamos las diferentes funciones psíquicas con la parte normal y con la parte anormal que vamos a desarrollar en cada una de nuestras clases. Correcto, y esto es entrevista psiquiátrica, ya justo estamos con el tiempo. Entonces, la entrevista psiquiátrica, chicos, viene a ser justamente lo que ustedes con sus jefes de práctica van a hacer día a día, lo que han visto probablemente tanto en consulta externa, tanto en hospitalización, tanto en interconsultas. Y justamente lo que yo les digo, ¿no? El psiquiatra entrevista para diagnosticar.
Nosotros no utilizamos el estetoscopio para medir el pensamiento en el cerebro del paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la entrevista psiquiátrica, tanto diagnóstica como terapéutica? ¿Y cuáles son los dos fines principales de la entrevista psiquiátrica? Obtener información y además establecer una adecuada relación médico-paciente. Porque si el paciente no confía en nosotros, ¿ustedes creen que nos va a dar sus vivencias más subjetivas? Es poco probable, porque muchas veces nosotros somos un extraño para el paciente al momento que lo vemos por primera vez. Y el paciente no me va a contar de repente todo lo que experimenta. Uno, ¿no? Por miedo a de repente ser juzgado, ¿correcto? Y dos, de repente por miedo a ser juzgado o criticado, ¿correcto? ¿Y cuál es el objetivo? Obtener información a través de su enfermedad, de sus circunstancias o de su contexto sociocultural y la exploración psicopatológica a través del examen del estado mental. Entonces, es un elemento esencial de la exploración psicopatológica de la entrevista psiquiátrica, donde a través de esta exploración de signos y síntomas psicopatológicos vamos a poder, digamos, identificar, y es netamente transversal, expresa lo que vemos en el momento de la entrevista. Y además se puede hacer también de manera longitudinal, hace referencia a los síntomas que se han presentado a lo largo del tiempo. Si ustedes tienen la oportunidad, digamos, de rotar en un servicio de psiquiatría, donde hay un servicio de hospitalización, justo con mis alumnos hemos visto de qué tamaño es la historia clínica. La anamnesis son 4, 5, 6 hojas, a diferencia de otros servicios, porque nosotros a veces hacemos una evaluación longitudinal de toda la patobiografía del paciente y al final describimos el episodio actual, ¿sí? Entonces va a haber lo clásico que hay en una historia clínica: filiación, anamnesis, antecedentes, el examen físico, que nosotros, por ejemplo, en psiquiatría no podemos dejar de hacer, porque aparte de ser psiquiatras, yo soy médico y tengo que evaluar físicamente al paciente. Claro que no es una evaluación exhaustiva como lo hace un médico internista, pero por sistemas o aparatos puedo hacer una valoración rápida. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo a un paciente y veo que lo traen agitado, le coloco un midazolam, un fármaco, una benzodiazepina, y empiezo a ver que está hiposaturando? Tengo que escuchar pues los pulmones, agarraré mi estetoscopio y trataré de recordar la semiología respiratoria que he aprendido en la facultad. Y si yo no encuentro que está pasando el aire en una base pulmonar, ¿qué voy a pensar? Probablemente este paciente tiene algo en esa base pulmonar y no es algo psiquiátrico. Inmediatamente le pongo oxígeno y lo bajo a medicina, ¿no es cierto? No lo voy a dejar ahí en psiquiatría porque ese paciente se me muere si está en psiquiatría, ¿sí? El examen físico preferencial y finalmente hacemos justamente el examen del estado mental actual. Entonces, miren, dense cuenta acá esto que el médico debe entrenarse para transmitir la información que conviene en cada paso de la entrevista y también para aprender, chicos, a recibir la información a través tanto del lenguaje verbal como no verbal del paciente. La expresividad facial, los silencios, los cambios de tema, las posturas, las actitudes generales y particulares ante el relato de sus síntomas. Entonces, nos vamos a quedar acá en la parte general del esquema, chicos, para justamente con su compañera el día sábado vamos a hacer la clase. Yo creo que vamos a terminar esto y vamos a avanzar también sensopercepción, cosa que en la siguiente clase, ya para la última, hacemos lo que es pensamiento. ¿Sí? ¿Correcto? Gracias, chicos. Sí, no, es que si no terminamos, no. Y se han dado cuenta, chicos, que la hora no